Bienvenidos fanáticos de la Fórmula 1 al segundo episodio de Open Pitline. Los invitamos a que se unan a esta conversación de dos fanáticos analizando y viviendo la Fórmula 1 y unite también a nuestro hashtag VirtualRespect para que todas las opiniones sean válidas. En el episodio de hoy vamos a estar analizando la batalla tecnológica que se está dando a nivel de las escuderías, pero antes de adentrarnos al análisis quiero saludar a mi conductor Javier. ¿Cómo estás? Hola Open Pitliners y bienvenidos a todos a este segundo episodio donde vamos a analizar también todo lo que vimos en los test de pretemporada en lo que fue el circuito de Cataluña en Barcelona. Porque creo que tenemos, las primeras impresiones de esos autos que al principio eran solamente, quizás algunos eran solamente maquetas o diseños que no eran el diseño final. Y ahora los vimos en pista, los vimos funcionando, los vimos con problemas, con un montón de cosas que los equipos van a tener que solucionar a lo largo de toda la temporada. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy? Sí, para mí la agenda arranca con entender un poco qué es lo que estamos... cuáles son los cambios que estamos analizando, ¿no? O sea, en qué piezas claves se dan, por qué son piezas claves, y entender que para aquellos que nos gusta la Fórmula 1 estamos en un momento histórico. ¿Por qué? Porque es borrón y cuenta nueva, porque es dar inicio a un nuevo ciclo de innovación. Esto pasa en la Fórmula 1. Los reglamentos dictan estos ciclos de innovación en el sentido de que van imponiendo nuevas reglas o restricciones en materia de desarrollo tecnológico, ¿no? Ha sido por siempre así. Hay una batalla en pista y, como decíamos en el episodio anterior, hay una batalla también en este desarrollo, en las escuderías que invierten millones de dólares en sus fábricas para diseñar piezas que cumplan con las reglamentaciones, pero que también las tienten un poco, las falseen un poco y vayan a esa zona gris donde de repente se dan ventajas en los diseños que terminan marcando la diferencia en el rendimiento, ¿no? Sí, yo creo que este reglamento nos dio una apertura a grandes matices a nivel de diseño, sobre todo determinadas partes de los autos. Vimos que quizás las alas traseras de los autos fueron lo que menos repercutió en el diseño. Eso lo analizaremos en unos minutos. Pero lo importante quizás es destacar que sí, la Fórmula 1 ha tenido estos cambios drásticos que quizás han pateado el tablero de alguna forma, como fue el cambio a la era híbrida en el 2013, donde teníamos un campeonato liderado por Red Bull, donde Sebastian Vettel gana 4 campeonatos consecutivos, para luego darle todo ese poderío a Mercedes, que fue quizás este último año con Max Verstappen pudiendo pelear codo a codo con un Mercedes, donde vimos un poco más de batalla y alguien que trata de desafiar a este equipo que había liderado por tantos años la Fórmula 1. Pero quizás es para bien, como planteó la FIA, que fuese para más competitividad, para más adelantamientos. Eso lo veremos y lo analizaremos en este episodio también. Sí, yo creo que si el piloto es bueno, obviamente que el equipo en sí tiene una ventaja importante, pero el piloto necesita de un buen monoplaza también. Y como decías, quizás este es el fin de la supremacía de Mercedes. Puede ser, quizás se mantengan en el mismo nivel y nos sorprendan nuevamente con esa supremacía a nivel de innovación y de tecnología. También puede ser, están todas las cartas sobre la mesa. Como digo, coches que de repente no tenían las oportunidades en las temporadas anteriores, quizás las tengan ahora, quizás empareje la competencia o quizás no, quizás sigamos en una misma tendencia por un tema de recursos. Pero bueno, es cierto que la FIA intenta hacer que la competencia sea un poco más diversa y más justa, pero lo interesante de todo esto es que generalmente cuando se imponen ciertas reglamentaciones, uno espera que los autos las cumplan a rajatabla y en algún punto esta competencia justa que se busca plantear, la expectativa que tiene es que libere coches similares también. Sin embargo, lo que hemos aprendido de las imágenes que se han captado durante la pretemporada y los tests en Cataluña, no son iguales los coches. Son completamente diferentes.
hay una diversidad importante en diseños, en aproximaciones a estas reglamentaciones que estamos hablando, y también a esos matices donde el reglamento deja o permite ciertas flexibilidades que después se terminan verificando en la pista respecto a si convienen o no, o si deben ser descartadas porque los prototipos no funcionaron o no rindieron como se esperaba. Y creo que es momento de entrarnos un poco a entender qué piezas estamos evaluando o mirando como con una lupa y comparando entre equipos. Y son cuatro bien importantes. Vamos a empezar por entender que acá lo que se está buscando es la generación de aerodinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un coche de Fórmula 1, con las velocidades en las que se manejan, básicamente la carga aerodinámica, ¿sí? Que sea capaz de generar ese coche lo vuelve más o menos dúctil al momento de ser manejado, y por supuesto genera ventajas en zonas de rebase o incluso en rendimiento en rectas, ¿sí? Entonces, los 4 elementos que son generadores de aerodinámica o de aerodinámica, si se quiere, son 4, como yo decía, y el primero es el alerón delantero, ¿sí? El alerón delantero es el encargado de direccionar el flujo de aire, es el que se da contra ese muro de aire y es el que abre ese muro de aire, ¿sí? Y la forma en que se direcciona el aire es hacia las piezas que siguen hacia atrás, obviamente. Y ahí nos encontramos con el segundo elemento que va a ser fuertemente analizado, que son los pontones o las áreas laterales, que la verdad es que la mayoría de los ingenieros quisieran tender a eliminarlos, ¿sí? Porque son la pieza que plantea mayor resistencia al aire, ¿sí? Y es lo que en definitiva quita velocidad en las rectas. Pero ¿por qué son tan importantes y por qué no se pueden eliminar y por el contrario tienen que diseñarse de forma muy inteligente? Pues porque refrigeran el motor, ¿sí? Conducen un flujo de aire que asiste a la refrigeración del motor. Ese aire continúa circulando y va hacia el alerón trasero, que es el que genera quizás la mayor carga aerodinámica, y el efecto de succión que tanto conocemos, donde también dichos principios dieron lugar al famoso DRS, ¿sí? Que lo que hace es que el coche se pegue al suelo y permita ese acercamiento frente a zonas de rebase, ¿no? Ahora bien, esos son los que son más visibles, pero hay un cuarto, y un cuarto muy importante que es el suelo plano, ¿sí? Que justamente hablábamos de pegar el coche al suelo. Bueno, cuanto más pegado a ese coche, más aerodinámico es. Y digamos que lo que estamos presenciando, y vuelvo a referirme a esto como un momento histórico, es la vuelta del efecto suelo, ¿sí? Que se había quitado en el año 1983 por considerarse peligroso. Vamos a hablar de esto en un ratito, pero no es la primera vez que la Fórmula 1 plantea el efecto suelo, pero arrojó resultados negativos. Los pilotos se sentían como que el coche despegaba con una fuerza y una succión impresionante y que terminó causando accidentes como el de Gilles Villeneuve en la temporada del 83. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente estábamos hablando de dirigir el aire, ¿no? Bueno, lo que estamos planteando aquí es que se generan rampas, si se quieren, mini alerones en la parte del suelo, que lo que hacen justamente es dirigir el aire, se atrapa el aire debajo del suelo y se ofrece una salida estrecha sobre la parte final del coche, ¿sí? Ese efecto embudo, o el efecto que se conoce como Venturi, ¿sí? O en principio, hace que el agarre del coche sea mayor, pero también, y lo cual obviamente favorece los adelantamientos, pero también genera ese efecto de despegue, que fue el mayor problema al que se enfrentó Villeneuve en esa temporada, que mencionábamos recién. Y bueno, básicamente ustedes se podrán preguntar por qué estamos volviendo, si la Fórmula 1 siempre aprende de sus errores y constantemente está mejorando la seguridad y demás, ¿por qué estamos volviendo a algo que alguna vez se decretó como peligroso y terminó con la muerte, el fallecimiento de un piloto, ¿no? Bueno, porque hoy en día entendemos que hay, o se entiende que hay mecanismos para apalear un poco la situación, y de hecho se van a tomar elementos de IndyCar, que son las protecciones de las ruedas traseras. Estas protecciones de las ruedas traseras se van a colocar para evitar ese despegue abrupto
y tratar de que, bueno, no se repitan accidentes como los que mencionábamos. Frente a este nuevo principio, uno cuestiona el DRS, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿será tan necesario ahora? Si el efecto suelo está presente. Bueno, esa es parte de las preguntas que quedan abiertas y que vamos a analizar en el rendimiento de los distintos equipos a continuación. Pero creo que lo que más interesa del análisis es entender los trade-offs, ¿sí? Porque estamos hablando de 4 piezas bien interesantes y bien distintas, pero que tienen que funcionar como un todo, tienen que estar perfectamente orquestadas por estos ingenieros para que justamente la forma en la que fluye el aire sea coordinada, ¿sí? Ahora vamos a ver que aquellos que optaron por una pieza y no por otra, o por un diseño y no por otro, hoy están manejando o gestionando estos trade-offs. Gano acá, pero pierdo acá. Me da esto, pero me quita esto, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde vamos a ver la mayor variedad en pista. Y vamos creo que también esto no se termina con los tests. Creo que los tests son una primera impresión, como dicen los pilotos, pero que vamos a ver esta evolución durante todo el calendario, durante toda la temporada, y quizás sobre el final del año veamos un coche bien formado que está rindiendo como se espera en los papeles, ¿no? Pero es muy temprano para anticiparnos a todo eso, porque recién estamos dando comienzo, o los equipos están dando comienzo a este nuevo ciclo de innovación en la Fórmula 1. Es muy interesante lo que planteás, porque creo que hay muchos equipos que ponen la mirada también no solo en su coche, sino en los otros coches y viendo, bueno, qué hace uno, qué hace el otro. Pero en algún punto es muy difícil poder decir, copio esta parte, copio esta otra del otro equipo, porque como decías tú, es un combo, es todo funcionando a la misma vez. Es decir, cambio el ala delantera, bueno, pero eso cómo afecta a los pontones del coche. Pero además el suelo, que hemos visto una gran variedad de suelos, de diferentes configuraciones de suelos que han traído los equipos. Y además, como decías tú, la refrigeración, un tema muy importante y que muchos equipos lo han resuelto de diferentes maneras. Pero hay otros temas que trae también el efecto suelo, y es un tema que estuvo casi todos los equipos estuvieron sufriendo ese tema, y que lo vamos a ir develando con el análisis de cada uno de los equipos. En primer lugar vamos a arrancar con Mercedes, el equipo, la escudería campeona del campeonato de constructores, que trae 2 pilotos que rindieron con muy buenos resultados, terminando en el promedio de los 3 días con los tiempos más rápidos de todo lo que fue estos 3 días en Barcelona de testing. Hamilton estuvo arriba con 1.19.138, seguido por Russell de 1.19.233. Tiempos que no son nada despreciables, sobre todo de Russell, ¿no? Entendiendo que es un piloto que se acerca a Hamilton, que apenas una décima de diferencia. Obviamente no podemos guiarnos de estos tiempos, no sabemos en qué modo estaba el auto, sabemos que tenían C5, la rueda más liviana, ambos, pero no sabemos qué configuración de motor, qué cantidad de combustible tenían los autos en ese momento, pero lo que tenemos es ese número que fue el resultado de lo que vimos en esos 3 días. Mercedes como equipo tuvo una buena cantidad de vueltas, es decir, que han tenido mucha data y han analizado y han trabajado mucho en probar diferentes setups a nivel de lo que es tanto la refrigeración como el piso. Han cambiado un montón de cosas, probado diferentes cosas, pero en total han llegado a unas 393 vueltas entre los 2 pilotos, siendo los segundos. La segunda escudería con más vueltas de todos estos 3 días. Pero un dato interesante, que creo que Mercedes ha dado también pasos importantes a nivel de la evolución, no tanto de lo que es el desarrollo en la mecánica, sino también en la tecnología aplicada a la Fórmula 1, que creo que es algo importante, y que los equipos que no puedan
seguir esta tendencia, creo que son los que van a quedarse un poco más atrás. Y en este sentido se rumorea que Mercedes está utilizando inteligencia artificial, es decir, modelos predictivos para poder determinar cuál es el mejor setup rápidamente. O sea, que una computadora determine el mejor setup del auto en lugar de que sean las pruebas y pruebas y pruebas y el análisis de toda esa información de forma manual. Y el mismo piloto, ¿no? Porque la telemetría del auto era algo que el piloto es el que tiende a definirla. Y sin embargo estos modelos predictivos sin duda que ayudan, pero además es una decisión muy inteligente porque con la cantidad de datos que recopilan en estas jornadas de entrenamiento, que por cierto es el objetivo principal de las mismas, sería tonto no utilizarlos para inferir comportamientos o bueno, setups como en este caso. Hubieron algunas declaraciones interesantes por parte de los pilotos, pero bien distintas a su vez, ¿no? Un George Russell que es un poco más conservador, que reconoce que el equipo todavía tiene que hacer algunos ajustes, que ha planteado que vio algunos coches por delante de color naranja y de color rojo, como hay, ¿no? Con un estilo más conservador, como diciendo que queda mucho trabajo por hacer. Y por otro lado tenemos a un Hamilton en conferencia de prensa, casi que con un exceso de confianza, dirigiéndose a un periodista diciéndole, bueno, ¿por qué no voy a confiar en que mi equipo vaya a darme el mejor monoplaza si venimos ganando 8 campeonatos, ¿no? Mi equipo no comete errores. Mi equipo no comete errores. Bueno, ese exceso de confianza que un campeón debe tener, no lo dudamos, pero lo que llama la atención es cuán opuestas son sus declaraciones y bueno, que para mí están jugando un juego bien distinto, ¿no? Pero bueno, sin duda mostraron un predominio. Como decías tú, los tiempos son anecdóticos. Creo que lo que importa más son la cantidad de vueltas y lideraron, por cierto, la tanda de entrenamientos. El equipo que quizás sorprendió más con el diseño de sus pontones fue el equipo Red Bull, que trajo un diseño donde todo como decías tú, trata de lo más posible meter esa parte del auto hacia adentro, o sea, como ocultarla de alguna forma. De hecho, Adrian Newey ha sido uno de los ingenieros que ha tratado de deshacerse de este elemento, pero obviamente, como la refrigeración está tan atada al mismo, no es una pieza que uno deba ignorar, pero es sin duda la que podría llegar a aumentar el rendimiento en rectas, que como sabemos, quizás es donde Red Bull tiene que seguir trabajando un poco, ¿no? Entonces tiene sentido que hayan salido con un diseño tan innovador y que se trata de acortar, ¿no? De achicar lo máximo posible. Exactamente. Y en ese sentido el equipo Red Bull tuvo sus idas y vueltas en estos 3 días de entrenamiento. Y en primer lugar tendríamos que destacar a Max Verstappen, que en su primer día de vueltas de entrenamientos completó casi 150 vueltas, 147 vueltas en total, que fue el piloto que solamente completó, o sea que solo completó más vueltas. Y Ferrari estuvo un poquito por arriba, pero sumando las vueltas de los 2 pilotos. Lo importante, como decíamos acá de los test, es obtener más data, no tanto el sacar quizás la vuelta más rápida o tener el tiempo más bajo en la que son las planillas, ¿no? Pero además Max en este primer día recalcó que vio, por ejemplo, a un Carlos Sainz queriendo pegarse lo más posible a su coche, viendo obviamente, como todos los equipos quieren probar, cuánto funciona este aproximamiento que ha dicho la FIA, ¿no? Que estas nuevas regulaciones han traído que los coches puedan aproximarse más sin la pérdida del downforce y poder hacer mejor los rebases para permitir la competitividad en las carreras. Por otro lado tenemos un Checo Pérez que en el segundo día que fue cuando se subió por primera vez al RB18, solo pudo completar 78 vueltas porque tuvo un problema aparentemente en la caja que hizo que su auto se detuviera en medio de la pista y tener que dejar ese día de entrenamiento sin poder completar más vueltas como las que hizo Max y que entiendo que el equipo también esperaba que Checo pudiese completar.
En total, Red Bull completó unas 358 vueltas, sumado entre los dos pilotos en los 3 días, siendo los cuartos, la cuarta escudería con más vueltas completadas en estos 3 días. También hay que destacar de Max que en estos días, donde también la prensa aprovecha para saber la opinión de los pilotos, le preguntaron sobre qué le pareció la salida de Masi, y hay que decir que Max le pareció totalmente injusta esa salida, que Masi estaba en una posición muy difícil, y un poco también alineado con lo que dijo Christian Horner, ¿no? En ese sentido de que el rol de Masi era un rol difícil. Pero así también ya tenemos los nuevos integrantes de lo que va a ser ese bar de la Fórmula 1 y veremos cómo se desenvuelven también en esta nueva temporada. Bien, y continuando con Ferrari, acá hubieron algunas declaraciones interesantes de Minotto en algún cruce con Hamilton, donde Hamilton decía, bueno, ellos abandonaron el desarrollo del coche que tenían en la temporada pasada para adelantar el desarrollo de este nuevo coche, ¿no? Entonces plantea Hamilton, bueno, ¿será que tuvieron un poco más de tiempo y por ende los resultados que están teniendo? Porque francamente quedaron primeros en liderando la cantidad de vueltas con 439. Los dos pilotos pudieron correr los 3 días de testing completando las jornadas con sólidos resultados. Incluso Leclerc liderando los tiempos en el día 2 con una vuelta de 1.19.689, muy buena. De vuelta, los tiempos no son importantes, pero Leclerc como que aparece ahí, vuelve a retomar el liderazgo, si se quiere, en materia de velocidad. Y bueno, y como ya hemos visto, y seguramente ustedes también, el diseño es muy diferente en los iPods. Presenta como una parte superior que está levemente hundida, donde se plantea que la acumulación de agua frente a una presunta lluvia podría utilizarse para refrigerar el auto. Esto sí que es innovador y un poco hasta disruptivo, porque no sabemos bien qué garantías tiene este approach, pero bueno, ¿no? Parecería que el efecto del agua ahí se depositaría de una forma inteligente que contribuiría a la refrigeración del auto. También hay que ver que es un líquido que agrega peso, ¿no? Entonces, sí, está planteado como en las paradas de pit stop, porque claramente a 300 km por hora no hay agua que se quede acumulada ahí. Entiendo yo, capaz que sí, capaz que algo de agua se acumula. Pero es como, bueno, en los pit stop claramente se va a acumular más agua ahí, y es ese diseño innovador lo que trata de traer y transformar a nivel de los iPod, que por otro lado es quizás a nivel del lateral del iPod es lo opuesto a Red Bull. Es bastante más grande. Exacto, que está hasta el límite del auto, hasta el límite del piso del auto. Podemos encontrar ese iPod que sin duda necesita ese espacio para poder hacer ese hundido al medio, ¿no? Y tener ese diseño que aparentemente puede llegar a funcionar por los buenos rendimientos que hemos visto de Ferrari en estos 3 días. Pero otra cosa en particular de Ferrari fue que lo sufrieron muchísimos pilotos, fue el bouncing, el rebote que tuvieron los autos al final de la recta, que es algo que trae, sí, el efecto suelo, que es algo que se ha visto en otras categorías y que los equipos de alguna forma tienen que buscar la mejor solución para poder quitarlo por completo o por lo menos mitigarlo de alguna forma. Porque en definitiva el bouncing no es algo que sea bueno ni para el piloto ni para el auto, ¿no? Esos pequeños saltos pueden dañar piezas, pero además el piloto no está acostumbrado a que no sé cuántas veces va a saltar. Si pensamos en carreras de 78 vueltas o más, ¿no? 80 vueltas, ¿cuántas veces el piloto le va a saltar al final de cada recta? Pero además es peligroso en algún punto para tomar esa primera curva, ¿no? Si estamos pensando en bueno, cómo adelantarlo, hay otro auto, tengo las ruedas más grandes que no me dejan ver, se juntan muchas cosas que hacen que termine siendo no bueno para la competitividad.
Sí, Carlos Sainz declaraba sobre todo eso del tema de la visión, ¿no? No veo la grilla, no veo el apex, no logro ver con claridad lo que tengo, ¿no? Pequeñas piezas importantes durante el manejo. Y si a eso le sumamos el efecto rebote, digo, parecería como bastante incómodo de conducir. Exactamente. Y creo que los equipos están un poco más limitados este año a nivel de las soluciones que puedan dar a este problema. Venimos de una temporada donde las suspensiones podían ser hidráulicas y donde este año lo cambiamos a una suspensión mecánica. Es decir, como que volvimos un paso hacia atrás a nivel de suspensiones. Y en ese sentido, una suspensión hidráulica podría haber solucionado esto muy fácilmente. No sería la primera vez que la FIA revisa los reglamentos y vuelve algunos pasos para atrás, ¿no? Porque no nos olvidemos que la seguridad del piloto es lo más importante. Y declaraciones de este estilo que afirman que no tienen la visibilidad que necesitan, imagínate también un día de lluvia, ¿no? Digo, no son escenarios que uno quiere ver en la Fórmula 1. Va a ser interesante ver cómo los diferentes equipos puedan solucionar este tema del rebote, porque en definitiva es quitarle otras partes al auto que le dan un poco más de velocidad. Los trade-offs que hablábamos más temprano, ¿no? Saco un poco de acá no allá, pero empeoro acá. Y bueno, y hay que entender a qué se debe este bouncing y cómo mitigarlo. Por otro lado tenemos al equipo Papaya, a McLaren, que lideró con Lando Norris los tiempos del primer día, que obviamente era nuestro primer día viendo los nuevos autos de Fórmula 1, y McLaren se mostró muy sólido. Como Ferrari, los compañeros de equipo estuvieron muy parejos a nivel de lo que fue la cantidad de vueltas y el tiempo, también trabajando con ambos pilotos los 3 días. Total de vueltas quedaron terceros con 367 vueltas. Y de lo que fue el diseño, lo que es el diseño del McLaren, hay que destacar que quizás es el menos innovador, es el menos disruptivo de todos. Yo lo noté como el más puritano, quizás del diseño que vimos del primer diseño que mostró la FIA del nuevo auto. Pero quieras o no, ese tendrá algunos detalles, ¿no? Quizás a nivel del suelo, quizás a nivel de los iPods, quizás a nivel de la ala delantera. Pero manteniendo, sí, como muy limpias las líneas del auto. Y dando resultados, no grandes resultados, pero manteniendo la posición que tenía McLaren quizás el año pasado. Hay que ver obviamente cómo se desarrollan. Esto es una competencia de quién desarrolla más rápido y quién encuentra, como decías tú, esos límites, esas zonas grises en el reglamento donde quizás una mejora por aquí o allá hagan una gran diferencia a nivel de lo que es el resultado en carreras o en quali o lo que sea. Igual mostrarse conservador en una época de tanta innovación puede hasta ser una estrategia de parte de Zak Brown, apostar a los resultados mientras los equipos se siguen acomodando, encontrando el rendimiento de los coches. Y bueno, puede ser, no sorprendería que busquen algunos resultados en los primeros grandes premios. Sin duda que sí. Y por el otro lado tenemos a los Alpine con su livery de azul y rosado por la incorporación de un nuevo sponsor en la escudería. Alonso tuvo un muy buen primer día donde completó 127 vueltas quedando detrás de Max Verstappen. Esteban Ocon también un segundo día con 125 vueltas. Creo que el objetivo era un poco de Alpine era trabajar la mayor cantidad de vueltas y no tanto trabajar los tiempos, un poco también en la misma línea que hizo Red Bull. Pero el tercer día, falla hidráulica, el auto se llena de humo, Alonso tiene que salir del auto y lo mira con cara como ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué esto? Lo que hace que solamente complete 12 vueltas ese tercer día. Que creo que un poco esa falla hidráulica es un cambio que el equipo coloca en el auto de la noche, en el trabajo nocturno, para mitigar un poco el bouncing que habían
registrado en los días anteriores. Hay que recordar también que Alpine tuvo sus problemas en la temporada pasada a nivel de motores, a nivel de la fiabilidad del coche. Tuvimos un doble retiro de los autos en Austin y otras carreras donde o era el auto de Ocon o era el auto de Alonso, que luego al final de la temporada se pudieron un poco levantar ese nivel con lo que fue el podio de Alonso. Pero sí que es el equipo que en los motores han sido los motores que todos los otros equipos han descartado, por así decirlo. Se han cambiado. Antes teníamos una era donde casi todos los equipos tenían motor Renault y luego pasamos a otra era donde todos buscan otro tipo de motores porque no confiaron más en el motor Renault, ¿no? Como lo hizo McLaren, como lo hizo Red Bull. En ese sentido, las vueltas si seguían en ese mismo ritmo hubiesen completado muchísimas más vueltas, pero en total completaron unas 266 vueltas, siendo los equipos en octavo lugar en la cantidad de vueltas en estos 3 días de testing. Seguimos con Aston Martin, el nuevo coche que también mostró un diseño, el primero quizás en mostrar este diseño de las que denominamos las branquialgas, hacia la referencia a los fanáticos de Harry Potter. En la parte superior de los pontones, Aston Martin ha jugado con esas ranuras de ventilación y ha tapado algunas, sacado otras. Está viendo también cuánto interfieren, ¿no?, en lo que es la aerodinámica del coche en general. Una cosa quizás a destacar es que Aramco, que era el sponsor de muchos de los circuitos y uno de los main sponsors de la Fórmula 1, ha pasado a ser sponsor de la escudería también, lo cual es quizás una apuesta grande también a nivel monetario de la escudería, y yo creo que se espera que esta temporada se puedan dar grandes resultados. Y de lo que hemos visto en los tests, yo diría que todavía Aston Martin sigue en el mismo lugar que el año pasado. No ha tenido un despegue como lo ha tenido quizás Ferrari, ¿no? Que podemos pensar quizás en un Ferrari peleando en los liderazgos de la punta en la próxima temporada, o incluso ganando algunas carreras. Pero tuvimos un Vettel con quintos y sexto puestos en los tiempos en los 3 días, y el tercer día una pérdida de aceite que lo hace abandonar la carrera y activar lo que son las banderas rojas, ¿no? Que fueron 5 ese día, el tercer día. Ya hablaremos de las otras 4 restantes, pero una pues este problema que tuvo mecánico Sebastian Vettel. Stroll estuvo bastante más lejos a nivel de lo que fueron los tiempos. Quizás el equipo está trabajando en otro modo con él, o quizás estaban probando otras cosas, pero sin duda que todavía no vemos un Aston Martin que nos deslumbre o que traiga nuevas cosas, innovación también a la Fórmula 1. En total el equipo completó 296 vueltas, siendo el séptimo equipo en más vueltas completadas. Alfa Tauri, el equipo hermano de Red Bull. Quizás esperábamos más piezas o más elementos similares a lo que es el auto de Red Bull, pero la verdad que han buscado su camino en la innovación y han trabajado un diseño para el ala delantera bastante diferente a lo que son los otros equipos. Ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, que habíamos visto que el Alfa Tauri tenía un diseño un poco distinto a lo que fueron las otras escuderías. No vimos quizás grandes tiempos, pero trabajaron también en la misma línea, creo que lo que hizo Red Bull y lo que estaba tratando de hacer también Alpine, con muchas vueltas con sus 2 pilotos. Yuki Tsunoda realizó 121 vueltas el día 1, Gasly 147 el día 2, siendo el que completó más vueltas ese día. Pero día 3, Gasly se estrella directamente contra el muro, provocando también una bandera roja de vuelta en este día de entrenamientos. Que fue una jornada realmente muy cortada, ¿no? Con estas 5 banderas rojas.
En total la escudería completó 308 vueltas al circuito de Cataluña, siendo la sexta escudería con más vueltas de estos entrenamientos. Bueno, y Alfa Romeo que estrena a un Valtteri Bottas que no tuvo la oportunidad de dar muchas vueltas, lamentablemente 54 en total. Durante las 3 tandas de entrenamiento se mantuvieron con su diseño camuflado, que es el no oficial, hasta que se completaron las jornadas y ahí sí vimos el livery oficial. Pero bueno, no tuvieron una muy buena tanda de entrenamiento, tuvieron varios problemas mecánicos desde el comienzo, 2 banderas rojas para el joven debutante Wang Yuchu y un total de 175 vueltas, la verdad, anticipando una performance un poco pobre, ¿no? No lo que esperábamos ver de Valtteri Bottas, lamentablemente. Williams, bueno, también interesante ver el desempeño de Albon, que vuelve a la Fórmula 1, deliberó una buena cantidad de vueltas, un poquito por encima de su compañero Nicolás Latifi, e incluso con mejores tiempos que Nicolás. 347 vueltas en total giraron, y también están teniendo algunos desafíos en cuanto al bouncing del auto, pero bueno, vamos a ver cómo continúa su desarrollo. Sí, creo que es un equipo que viene trabajando, que viene avanzando temporada a temporada. Russell, como habíamos dicho el capítulo pasado, había dejado la vara muy alta y un lugar que Albon tiene que poder llenar, pero también un equipo que viene haciendo cambios en las directivas para justamente apostar a seguir peleando, quizás avanzar un poquito más, ¿no? Seguir en esa evolución que vienen, en ese creyendo hacia poder pelear posiciones más arriba. La temporada pasada estaban peleando más con Alfa Romeo, quizás Haas obviamente que no sumó puntos, pero quizás esta temporada puedan pelear un poquito más arriba, ¿no? Podamos verlo, veamos cómo será el rendimiento de Aston Martin o de Alfa Tauri o de Alpine, y a partir de ahí quizás Williams se meta también un poco en la pelea ahí, en la zona media de la parrilla. Y finalmente nos toca Haas. Haas estuvo, como ustedes saben, trabajando en este auto de manera temprana. Sacrificaron toda la temporada anterior para poder desarrollar este auto. Tuvieron varios problemas. Básicamente giraron 160 vueltas nomás, que como saben es casi lo que giró un piloto en una de las jornadas, ¿no? 160 vueltas en 3 días es un mal aprovechamiento del tiempo y no la expectativa que creo que tenían como equipo. Y bueno, y podrían darse algunos cambios a nivel del equipo por los conflictos bélicos que se están enfrentando entre Ucrania y Rusia. La Federación Ucraniana ha solicitado remover la libreta de los pilotos rusos, con lo cual el lugar o la posición de Mazepin estaría peligrando. La marca Uralkali, que pertenece al padre de Mazepin y ha sido el principal sponsor de la escudería, fue totalmente removida el día 3 del monoplaza. Y además la FIA suspende correr en Sochi frente a declaraciones de pilotos como Max Verstappen y Sebastian Vettel, que se mostraron en contra de volver a terrenos rusos para competir. Y bueno, veremos cómo evoluciona la situación de Mazepin. Y en caso de que Mazepin salga, como ustedes saben, este es el juego de la silla, entraría o cabería la posibilidad de que Fittipaldi lo reemplace, lo cual en lo personal me encantaría ver. Pero otra vez, ¿no? 2 rookies, Schumacher, Fittipaldi, qué nombres, qué apellidos. Sería muy interesante. Realmente sería interesante y creo que sí, como ha dicho Mazepin, no depende de él ahora estas decisiones. Sin duda que estarán en plenas tratativas entre el equipo y Uralkali, ¿no? Viendo, bueno, cómo será la continuidad, ¿no? Porque el equipo decidió de un día para otro remover todo tipo de branding con esta empresa, los colores obviamente que representaban mucho a la bandera rusa, y sí, todo este tema que ha sucedido en estos últimos días, y que al estar a una temporada que todavía no ha comenzado, creo que hay todavía espacio para hacer estos cambios y decir, bueno, continuará o no Mazepin. Pero como cierre también de lo que fueron estos 3 días,
tuvimos la posibilidad de ver el rendimiento también de estos autos con las ruedas de lluvia intermedias y las de lluvia más pesadas. Pero claro, todos dijimos, qué coincidencia, ¿no? Que haya llovido en Barcelona justo esos días que estaba en la Fórmula 1. La realidad fue que llamaron a 6 camiones cisterna y mojaron toda la pista para hacer ese rendimiento. Lo que me preocupó un poco quizás fue ver la comparativa de algunos medios tomaron la comparativa de lo que fue Spa del año pasado y los autos de este año, y la verdad que el spray no era tan distinto. Entonces hay que ver que si todo esto de la aerodinámica que estamos viendo, el efecto suelo que estamos trabajando en estos autos, no hacen que en las competencias de lluvia esto sea un problema. Sí, o quizás se trate más de los compuestos nuevos de Pirelli en cuanto a cuánta agua logran desplazar. En general Pirelli trajo algunas novedades, ¿no? Estamos viendo menos degradación, menos calentamiento de los neumáticos, o sea, eso también nos va a sorprender en carrera, porque vaya si será importante la administración, o si fue, ¿no? El año pasado la administración de los neumáticos, pilotos que se destacan por estabilidad, y parece que como que este año eso estaría como también mitigado, y no se trataría tanto de administrar los neumáticos, sino de estudiar otras variables no tan ligadas a la performance de los neumáticos. Sí, creo que también todo el trabajo que se ha hecho para que el aire que sea el aire que salga detrás del coche sea un poco más limpio, va a hacer que haya menos desgaste de los neumáticos cuando se siguen los autos. Que el año pasado un auto que seguía a otro, el de atrás desgastaba un montón los neumáticos y tenía que hacer cambios mucho más tempranos de esas ruedas. Pero ahora aparentemente Pirelli lo que trata es no solo de un neumático más resistente y que permite el empujar un poco más a lo largo de toda la carrera, sino también mantener una posición detrás de otro piloto por más tiempo sin que el neumático tenga tanto desgaste. Así es. Bueno, fanáticos, llegamos al final de este episodio. Nos encontraremos la semana que viene con algunas actualizaciones en materia de reglamento también. Algunos pilotos ya se han proclamado respecto al safety car, al reanudamiento de carreras, a los cambios en Q2. Estaremos analizando un poco eso más a fondo. Les agradecemos por su tiempo hoy. Gracias, Javier, por este análisis. Y nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.